Hola alumnas, una vez más, desde acá, desde Santiago, les hago este video, para poder realizar la recuperación, ¿no es cierto?, de las clases que no tuvimos. Este sería el tercer video. Seguimos, ¿no es cierto?, trabajando el tema de la metodología de la escritura. Hemos revisado los conceptos de universo, el concepto de imagen germinadora y hemos revisado también el concepto de investigación en el último video. Eh, Ahora vamos a entrar a la clase número 6, ¿ya? Y vamos a revisar un concepto muy importante. Todos son bien importantes en realidad, pero vamos a entrar en el concepto de selección, ¿ya? ¿Selección de qué?, se preguntarán. Selección del material que hemos aglutinado hasta el momento, que ustedes han aglutinado en el proceso anterior, que fue el paso de investigación, ¿ya? ¿Qué es esta selección? ¿Qué es este punto? ¿Qué se hace en este espacio, en este paso, ¿no es cierto?, de esta metodología de escritura? En este paso lo que se hace, tal como dice su nombre, vamos a seleccionar lo que nosotros consideramos que nos sirve para nuestra obra y lo que no nos sirve para nuestra obra. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta de inmediato a la hora de escribir una obra de teatro. Acabo de decirlo. ¿Qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? ¿Ya? Cuando nosotros queremos escribir una obra de teatro, y obviamente debe ser así, queremos escribir la mejor obra de teatro del mundo. Ojalá que toda la gente la lea y después, por supuesto, cuando se monte la vea y que todos digan, tu obra es hermosa, nos encantó, nos gustó, nos emocionó, nos hizo reír, ¿no es cierto? Y todos esos halagos, ¿no es cierto?, que a los dramaturgos y dramaturgas, a los artistas les gusta, ¿no es cierto?, que le digan de su obra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno quiere escribir una obra de gran nivel, que le guste a la gente, uno peca de algo, peca de goloso o de golosa, no quiere dejar nada afuera, ¿ya? Quiere hablar de todo, quiere entregar una obra de arte que sea completa, ¿no es cierto? Pero ojo, la completitud de una obra de teatro no tiene que ver con que esa obra de teatro trate todo, ¿ya? Que tenga todas las temáticas, todos los temas, todos los puntos. Entonces aquí se hace súper importante, y por eso este paso es muy importante también, como todos, el hecho de seleccionar, de saber decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y es algo que cuesta bastante, porque uno de repente dice, bueno, esto es más importante que esto, entonces dejo esto y esto lo saco. Pero esto, a pesar de que es menos importante que esto, igual es importante, no lo quiero sacar. Y le va costando mucho a uno ir dejando cosas afuera. Pero se lo digo desde ya, hay que hacerlo. No todos los conceptos, todos los datos, toda la información que aparece a partir del paso anterior, que es la investigación, sirve para una obra en cuestión. No estoy denostando datos, sino es siempre mirado desde el interés superior, que es nuestra obra. Entonces aquí seleccionamos. ¿Qué seleccionamos entonces? Seleccionamos las cosas que nos parecen apropiadas para nuestra obra, que sirven para nuestra obra, que han nacido del cúmulo, ¿no es cierto?, de datos que hemos aglutinado a partir del proceso anterior, que es la investigación. ¿Ya? Para realizar esto, lo primero que se hace es un acopio de materia. ¿Ya? Tenemos que, en una hoja, en un papel, si tenemos la capacidad en nuestra cabeza, aunque no lo recomiendo, en un computador, nosotros hacemos una lista, ¿no es cierto?, y una breve descripción de todos los datos, ¿no es cierto?, de información que hemos encontrado. Una a una. Luego de eso, de que las vemos, comparamos esa información que tenemos ahí, cada una de ellas, con la temática que nosotros queremos abordar. Y vamos viendo si es que tiene que ver con ello, o si se escapa un poco del tema que nosotros estamos tratando. Lo otro, hay también que seleccionar este material de acuerdo a cómo nos venga acá en el corazón, ¿ya? Podemos decir, por ejemplo, no, ¿saben qué? Esta temática que está aquí, sí o sí la tengo que tratar. Y por eso este punto se queda. Hay algunas temáticas que las vamos a leer, ¿no es cierto? Algunos puntos, algunos datos de esta investigación que de repente sí es interesante, pero no. Nunca se queden con algo que los convence a medias, ¿ya? Quédense con los datos de investigación,
que les producen una vibración en su interior y que dicen sí o sí, este punto debo tratarlo, ¿ya? Lo otro que es importante es comparar qué nivel de conexión tienen estos datos que nacen a partir de la investigación, qué nivel de conexión tienen con nuestra imagen germinadora. ¿Se acuerdan de la imagen germinadora? Eso es muy importante. Entonces uno dice, ¿qué tienen que ver con la imagen germinadora? ¿Aparecían en esa ensoñación que yo tuve? ¿En esa visión de esta escena que yo tuve? ¿Qué tienen que ver con los seres que yo vi en esa imagen germinadora? También es importante que analicen desde ese lugar y que vayan viendo qué es lo que tiene que ver con su interior. ¿Ya? Eso. Otro punto importante es darse cuenta, ¿no es cierto?, de la temática que ustedes están tratando y poder establecer qué es importante para esa temática. ¿Ya? Por ahí de repente nosotros tenemos una imagen germinadora que habla de esto y hay muchos puntos de esta investigación que pueden tener que ver. No obstante, de repente hay alguno que no tiene que ver y lo queremos dejar afuera, pero tenemos que revisar bien porque de repente ese punto precisamente que no puede tener conexión con nuestra imagen germinadora es vital en el tratamiento de la temática. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una obra de un tema que esté bien en el tapete. Estoy escribiendo una obra, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ¿ya? De violencia en la familia. Generalmente, por supuesto, hoy en día, como se está dando, de los hombres hacia las mujeres, ¿ya? Y yo tengo, por ejemplo, un dato de investigación en el cual se me habla del femicidio. Pero mi obra nunca en ningún momento dado se trató del femicidio. Yo no quería ir para allá. Pero si yo estoy hablando de violencia intrafamiliar hoy en día, ¿puedo dejar afuera el tema del femicidio? Claro, concretamente puedo, pero la pregunta es, ¿me conviene? ¿Está bien? ¿Será completa mi obra si es que dejo este punto afuera? Ojo, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿ya? En el fondo es qué tan importante, cómo engrosa, la temática, cómo engrosa a nuestra temática un punto dado de la investigación que haya aparecido, ¿ya? Una vez que ya tenemos esas comparaciones, ¿no es cierto? Que tenemos esa lista y la vamos comparando con las cosas que le he dicho en este video, realizamos la selección, realizamos el corte y eso hay que hacerlo sin miedo. Hay que decir, esto es lo que vamos a utilizar, esto es lo que me sirve y estos son los datos de investigación que voy a utilizar para nutrir mi trabajo escritural, mi obra. Entonces seleccionamos lo que vamos a utilizar y aquí viene un punto después en el cual vamos a decidir cómo vamos a utilizar ese material, ¿ya? En este proceso de selección, una vez seleccionado, ¿no es cierto?, el material que vamos a utilizar, hay 3 puntos, ¿ya?, para darle un uso a esta selección que hemos realizado. Hay un apoyo bibliográfico, ¿ya?, que tiene que ver con la sapiencia de nuestros futuros personajes, ¿ya? Obviamente, si estamos tratando una temática, los personajes tienen que saber algo de la temática, o también pueden ser ignorantes respecto a la temática. Pero para ser ignorante respecto a algo, y para demostrar que un personaje dado es ignorante a algo, tiene que hablar de la temática y hablar mal de la temática. Y para hablar mal de la temática hay que conocer lo que está bien de la temática. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces este apoyo bibliográfico tiene que ver con la sapiencia o no sapiencia de un personaje respecto al tema. Y ahí es importante ir poniendo en esta parte, en el apoyo bibliográfico, ¿no es cierto?, de los personajes, ir poniendo las cosas que nosotros consideramos que son datos duros de la temática que estamos tratando, para que la obra vaya siendo un levantamiento de información y de conceptos que permitan al lector y al futuro espectador ir introduciéndose en la temática y, por qué no decirlo, ir aprendiendo, ir corrigiendo errores que ellos mismos tienen como información respecto a una temática, que le dan, en el fondo, verosimilitud y sustento ideológico a nuestra obra, ¿ya? Un segundo punto que hay que realizar es el que tiene que ver de cómo lo vamos a utilizar, este tema, es lo polémico, ¿ya? En nuestra investigación es bien importante ir teniendo puntos de repente que estén en contraste, que estén en oposición, porque nosotros se los podemos depositar después a los personajes
durante el transcurso de la escritura de nuestra obra, para generar puntos de discrepancia, ¿ya? Que frente a una temática dada hay un personaje que piensa una cosa y otro que piensa otra cosa. Eso nos genera inmediatamente choque, y ese choque genera chispa, y esa chispa se llama acción dramática concreta, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero es importante ir utilizando, ¿no es cierto?, datos que se puedan oponer respecto a la visión del tema para ir generando esos puntos de discrepancia. Finalmente, viene la utilización desde el punto de vista de debate, ¿ya? Y es aquí donde aparece lo propio, lo original, lo nuevo, ¿ya? Finalmente, los dos primeros conceptos, el de apoyo bibliográfico y el polémico, tienen que ver con ir, ¿no es cierto?, generando una especie de plataforma y levantamiento de la información de la temática en la obra, ¿ya? Y también ir generando eso que dije recién, que era la acción dramática concreta y los puntos de discrepancia, para que la obra también sea entretenida, que estén pasando cosas, diferencias, oposiciones, que vaya generando tensión, finalmente. Todos esos conceptos, acción dramática y tensión, los vamos a ver más adelante. Pero este de debate es cuando viene a aparecer, ¿no es cierto?, lo nuevo, ¿ya? Y este debate puede ser encarnado por dos personajes o más, ¿no es cierto? O de repente es la misma obra que contiene una información nueva y que con solo decirla, ¿no es cierto?, escrituralmente o después arriba en escenario, genera un debate con el público, que eso es muy importante también y nunca hay que olvidarse, ¿ya? Entonces, en la selección, ¿no es cierto?, que nosotros realicemos, tenemos que después darle un destino de cómo lo vamos a utilizar, y ahí está el apoyo bibliográfico, que en el fondo tiene que ver con la sapiencia de los personajes o la no sapiencia, y que le entrega un sustento ideológico y de información a nuestro trabajo. Está el polémico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con identificar puntos de la investigación que nos generan discrepancia, ¿no es cierto?, entre los personajes, o incluso discrepancia entre la obra y el público, o el lector. Y después viene el de debate, ¿ya?, que ese no es tan sacador de chispas, sino tiene como un sentido como más de debate ideológico, ¿no es cierto?, en el cual por ahí nosotros tenemos que empezar a dejar a ver lo nuevo, nuestro aporte, ¿no es cierto?, a esta temática que estamos tratando en la obra. Cuando nosotros realizamos todo este paso, esto se llama un acopio de materia, ¿ya? Ese es el concepto que se le da, un acopio de materia. Al pasar por estos pasos que acabo de mencionar yo, no hay que asustarse porque es muy posible que nosotros comencemos a entrar en un cambio del pensamiento propio respecto de la obra que habíamos tenido hasta el momento, ¿ya? Y es súper normal porque nosotros pasamos por un punto anterior, que es el de investigación, en el cual vamos a vernos sometidos a recibir información que muchas veces no sabíamos. Y por otra parte acá estamos pasando en el concepto de selección, en el paso de selección, estamos pasando a discriminar ideas, discriminar conceptos, ¿no es cierto? Y estamos eligiendo cuáles son los que vamos a utilizar. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos realizando como un corte muy preciso, ¿no es cierto?, de cuál es el marco teórico de nuestra obra, sin darnos cuenta. Y en ese marco teórico, por supuesto, y con el proceso que hemos pasado, es muy normal que nuestro pensamiento frente a la temática que estamos tratando vaya cambiando. Es por ello que acá puede aparecer un concepto que la gente le tiene mucho miedo, ¿ya?, que es el concepto de confusión, ¿ya? La gente dice, ay, no sé, estoy mal, estoy confundido, y aparece la confusión, y la confusión la gente generalmente le tiene miedo, ¿ya? Pero no hay que confundirse, ¿ya?, con este concepto, porque la confusión no es mala. De hecho, si uno la separa, bien esta palabra se encuentra con dos palabras, la palabra con y la palabra fusión. En eso van a estar ustedes en este momento, cuando hagan la selección. Van a estar en un proceso de confusión, o sea, van a estar fundiendo. ¿Qué van a estar fundiendo realmente? Van a estar fundiendo lo que han investigado, lo que eligieron de esa investigación, con su pensamiento que ustedes tenían sobre la temática que quieren desarrollar en su obra.
Y ese proceso duele, ese proceso no es de la noche a la mañana. Se pueden confundir, pueden decir incluso, sabéis que esta obra no la quiero escribir, y eso es sumamente normal lo que pasa, porque lo que está sucediendo finalmente es que adentro de una coctelera o de un vaso estamos metiendo conceptos nuevos sobre los conceptos que nosotros ya teníamos. Y eso se mezcla, ¿no es cierto? Se fusiona, como dice la palabra confusión, para que dé como resultado un nuevo aporte a la temática que estamos tratando. Existe como una especie de debate interno que se produce dentro del autor o de la autora. ¿Ya? Hay una mixtura. En esta parte también, a partir de esto, después de ese proceso de confusión, ¿no es cierto?, el que le acabo de hablar, de alguna manera se empieza a definir, ¿no es cierto?, el marco teórico. Y en ese sentido se empieza a definir cuáles van a ser los temas, temáticas y subtemáticas que vamos a desarrollar durante nuestra obra. A definir, no quiere decir que las empecemos a ver recién, ya la hemos visto y ahora estamos definiendo, ¿ya? Y lo más importante es que de acá aparece el discurso primario de la obra, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? En una clase, si no me equivoco, en la segunda o la tercera, nosotros revisamos un poco un video que les pedí que vieran, que era un video respecto al orden del discurso de Michel Foucault. Ahí obviamente se hablaba, ¿no es cierto?, cómo el sistema en el fondo tiene maneras de control de los discursos que aparecen en la vida y tiene manera también de validar o desvalidar a los que portan los discursos. En este caso, por ejemplo, cuando pasamos por este proceso de confusión, ¿no es cierto?, primero de selección y después entramos en esta confusión, no podemos asegurarlo, pero sí estamos muy cerca de que aparezca un discurso nuevo respecto a la temática que estamos tratando. Y con eso, en el fondo, nos defendemos un poco, aunque sea del sistema, que siempre pretende encasillar los discursos, controlarlos y, ¿por qué no decirlo?, en muchos casos, desvalidarlos. ¿Ya? Ese sería más o menos el concepto de selección. Por supuesto, si tienen dudas, me pueden escribir, yo gustoso les voy a contestar. Y les quiero dejar 3 tareas, ¿ya? La primera, quiero que vean una nota, ¿no es cierto?, que les voy a mandar de un autor argentino, dramaturgo, que se llama Mauricio Cartún, que en el fondo tiene un análisis más profundo, ¿no es cierto?, de este concepto de confusión. Quiero que lo vean porque es muy importante indagar en eso, sobre todo para bajar la ansiedad y dejarse sentir y entregarse a ese proceso, porque malo no tiene nada, es bueno. Después de eso, quiero que traigan una selección del material que van a utilizar a partir de la investigación que realizaron. Digamos, por ejemplo, si encontraron unos 10 datos importantes, que seleccionen 5 o los que ustedes crean que son pertinentes. Y finalmente, por supuesto, si tienen la inspiración, si tienen el tiempo y tienen las ganas, que escriban otra escena. Todo eso, comentarios, tanto de esta entrevista Cartoon que les voy a mandar, los datos, ¿no es cierto?, que ustedes seleccionen de su investigación, y esa otra escena también me las pueden mandar al mail para que yo les pueda hacer comentarios respecto al tema. Y eso sería, alumnas, nuevamente por esta clase, la clase número 6. Nos estamos viendo más adelante, por supuesto, ojalá presencialmente ahí en las clases online. O sea, no presencial, pero igualmente estamos conectados. Que estén muy bien, sigan bien de salud. Muchas gracias.